Profesores, mi nombre es Paola Rochón Herrera y soy asesora de las plataformas de humanidades. En esta ocasión, el propósito de este video es proponerles la lectura de un texto, de un libro muy conocido ya en el pensamiento de la filosofía política. Es El espíritu de las leyes de Montesquieu. Y en específico, bueno, porque esa es una obra muy amplia, en específico para los intereses y propósitos del programa de nuestra asignatura de ética, les propondría en específico un pequeño librito, son unas 4 páginas nada más, que es el libro primero de este espíritu de las leyes, titulado De las leyes en general. Bueno, con este texto, que les digo muy breve, muy agradable de leer, creo que nos puede servir muy bien para abordar estos elementos del programa. Primero, el eje disciplinar. Entender e interpretar situaciones de la vida personal y colectiva. ¿Sí? Como sabemos, ese eje disciplinar se relaciona con varios contenidos específicos. Luego tenemos, por eso es muy amplio, ¿no? Entender e interpretar situaciones de la vida personal y colectiva, pues prácticamente es muy amplio lo que nos están exigiendo, pero vamos a ir aterrizando. Luego tenemos los componentes: pensar, decidir y actuar con libertad y responsabilidad. Entonces, una vez que estamos pensando en situaciones de nuestra vida personal y colectiva, nosotros y asimismo nuestros alumnos, bueno, tener como criterios de libertad y responsabilidad para poder decidir y actuar, ¿no?, en relación con esas situaciones, ¿no?, que estamos intentando interpretar. Y luego, en este punto es donde sí ya nos vamos a especificar mucho más, es el contenido central. Este primer libro de las leyes en general de Montesquieu nos va a servir muy bien para el contenido central, los derechos del individuo frente a los derechos de la colectividad, que como nosotros sabemos, ahora que hemos estado revisando el programa, este contenido central está acompañado por un contenido específico que lo componen 3 preguntas, pero yo creo que para este texto nos van a funcionar 2 de las preguntas que contiene este contenido específico. Estas 2 preguntas es: ¿todo ser humano merece tener derechos? Y la segunda pregunta: ¿debemos obedecer las leyes en cualquier situación? Bueno, entonces les voy a pedir el favor que tengamos en mente estas 2 preguntas del contenido específico, ¿sí?, para ir siguiendo el hilo de la exposición de este primer libro de las leyes en general de Montesquieu. También creo que este texto nos va a ayudar, a su vez, a abordar este otro elemento del programa, que es el aprendizaje esperado en relación con este contenido específico, que nos dice: proponer fundamentos de los derechos humanos, dignidad, libertad e igualdad. Creo que el texto, si nosotros le pidiéramos a los alumnos que argumentaran por qué todos los seres humanos merecen tener derechos y por qué debemos obedecer, por qué no siempre debemos de obedecer las leyes, en qué situaciones no, considero que con la lectura de estos textos el alumno va a tener elementos para dar argumentos que fundamenten la dignidad, la libertad y la igualdad humana. Entonces, bueno, para aterrizar de nuevo esta idea, vamos a adentrarnos en el texto de Montesquieu. Bueno, aquí algo con lo que va a partir Montesquieu, y eso es muy común en la época. Él es un ilustrado y ellos están queriendo establecer otros métodos de investigación, métodos donde ya no se parte de la mera abstracción, sino justo del estudio concreto de las cosas. Y él va a decir: bueno, a mí me interesa hacer un examen de los seres humanos, y sobre todo con la finalidad
de encontrar cuál es ese principio que fundamenta a todas las leyes y costumbres de las diversas comunidades humanas. O sea, nosotros vemos que hay comunidades, que hay países, naciones, que se rigen por distintas leyes y cada región, cada nación tiene sus propias costumbres, y dentro de una nación tenemos multiplicidad de costumbres. México es característico en eso. Pero aquí Montesquieu está apostando de que hay principios que son comunes a todas las culturas, a todos los seres humanos, pero justo para encontrar esos principios no va a encerrarse en su casa a especular, sino hacer un estudio directo de las culturas y de las leyes de los pueblos para empezar a extraer de ahí, de estos casos particulares, esa constante en la expresión humana. Bueno, pues en este sentido tenemos una noción, o lo primero que nos va a dar Montesquieu es una noción general de lo que él entiende por ley. Y bueno, por ley, así en sus términos más generales, sería la relación que guardan las cosas de manera natural, ¿sí? Esta noción, que es súper amplia y que además pues involucra no nada más a los seres humanos, sino en general a los objetos inmateriales, a los animales irracionales, a las plantas, a todo, ¿no? Lo que incluye la naturaleza, es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque es una ley que nos rige a todos, ¿no? Es la relación natural que guardan las cosas. Y eso quiere decir que aunque nosotros veamos diversidad, nosotros vemos grandes diversidades en las formas de actuar, de pensar dentro de nuestro propio país, dentro de otros estados, dentro de otras naciones. A pesar de esa diversidad, esta ley general nos está diciendo que por debajo de esa diversidad hay una universalidad, hay una uniformidad, ¿no? Que es la fuente de la diversidad. Asimismo, pues, cuando nosotros podemos estar siempre pensando que hay muchos cambios, por ejemplo, cambios de valores morales, ¿no? A lo largo de la historia de un pueblo, de una generación a otra, encontramos muchos cambios. También esta ley general nos va a ayudar a pensar que a la base de todos estos cambios está una constancia, ¿sí? O sea, es decir, que los cambios tienen una relación entre sí, por más distintos que sea una etapa primera o una etapa segunda, hay una constante que las hace hermanas a las etapas. Entonces, la uniformidad y la constancia son elementos que Montesquieu va a empezar a desarrollar con esta noción de ley en términos generales. Bueno, ahora, nosotros como seres humanos, ahora ya nos estamos bajando un poco más, estamos especificando más el discurso. Aquí hablamos de una ley, ¿no? La ley de la naturaleza, que eso es algo que involucra, como ya lo dijimos, a todos los elementos componentes de la naturaleza. Ahora estamos bajándonos a los seres particulares inteligentes, en este caso, pues los seres humanos, ¿no? Nosotros como seres particulares inteligentes participamos de leyes, ¿no? Ya que no nos preguntaran, ¿no? Oye, ¿quieres participar de una ley o no? Nosotros, por el simple hecho de ser un elemento natural, ya participamos de la ley natural, ¿no? Entonces, bueno, nosotros participamos de leyes que no hemos hecho, que son las leyes naturales, las leyes primitivas, y a su vez participamos de leyes que nosotros mismos vamos creando en el desarrollo de nuestras sociedades. Y aquí, en esta diferencia, es donde está el punto para abordar estas dos preguntas. ¿Todo ser humano merece tener derechos? La pregunta del contenido específico. La otra es, ¿debemos obedecer las leyes en cualquier situación? Bueno, creo que el argumento que les he estado desarrollando es evidente que todos los seres humanos tenemos derechos. Tenemos derechos porque participamos de la misma ley natural. O sea, desde que tenemos vida, desde que somos parte de la naturaleza, ya hay una ley que compartimos. Y esa ley nos da también derechos. Ahora bien, esta ley tan general, esta noción de ley general, a su vez le está sirviendo a Montesquieu
para dar argumentos en contra de ciertas corrientes que sostienen que las nociones de justicia e injusticia solo tienen razón de ser cuando se establece una ley, ¿no? O sea, lo que dicta una ley es lo que podemos nosotros decir que es justo o injusto, pero que previo a la expresión de la ley, en este caso humana, no hay nada que nos pueda determinar, un criterio para determinar eso, esa justicia o injusticia. Y aquí, bueno, como estamos viendo, hay una ley mucho más amplia y más fuente de todas las leyes particulares que los seres humanos vamos gestando a lo largo de nuestras vidas. Y esa ley general está mostrando, Montesquieu tiene nociones de justicia e injusticia previas a la que establecen las leyes particulares, las leyes positivas. Por él pone, por ejemplo, relaciones de equidad anteriores a las leyes que establece un gobierno en particular. Fíjense, relaciones de equidad. Tenemos 3 ejemplos. Toda sociedad humana se establece leyes que la rigen, ¿no? Eso se hace de manera natural. No necesita haber primero una ley que obliga a toda conformación de sociedad que se haga una ley, sino que las sociedades, o sea, la comunión de humanos, naturalmente va estableciendo reglas de convivencia. Entonces hay una tendencia natural en los seres humanos de establecer leyes. Otra es las relaciones entre seres inteligentes, ¿no? Yo recibo un bien de otra persona y entonces hay una también tendencia natural a reconocer el bien que recibí. Y en ese sentido, pues, dar las gracias o retribuir con algo a ese bien que he recibido. Esa es otra relación de equidad que no viene impuesta por una ley positiva, sino que son la base, justo estas relaciones de equidad naturales, las que van a darle contenido o justificación a las leyes ya que rigen a un determinado gobierno, a una determinada comunidad. Y el último ejemplo que nos pone de estas relaciones de equidad naturales es, por ejemplo, la de un ser inteligente que tiene un hijo, o sea, otro ser humano, cuando nosotros tenemos hijos, y la dependencia que el niño guarda con el padre o la madre, con sus protectores, con sus progenitores, ¿no? Entonces es una relación de cuidado, de protección, donde, bueno, pues se ve sus réplicas en muchas otras partes de la legislación vigente de la ciudad, de los estados. Entonces, en ese sentido, tenemos nociones de justicia y de injusticia que son mucho más amplias de lo que dicen las leyes concretas, y eso era, bueno, justo lo que yo quería señalarles. El texto es mucho más amplio. Yo creo que en otro video podríamos ir avanzando en el análisis de esta lectura. No es, o sea, no es mucho más amplio en páginas, las páginas son muy breves, les digo, son 3-4 cuartillas, pero muy amplio en los términos, en los conceptos que nos brinda Montesquieu para el análisis de las leyes. De hecho, yo creo que este mismo texto, si ustedes lo siguen estudiando, y si me da oportunidad, yo les brindaré otro video, también nos puede servir para abordar el contenido central, el interés del individuo frente al interés de la colectividad en la toma de decisiones políticas, ¿sí? Sobre todo su contenido especial específico que nos pone la pregunta: ¿todo ciudadano debe tener derecho a elegir a sus gobernantes? Yo creo que este texto bien nos puede servir también para ese contenido central. Bueno, pues ya para acabar, solamente les digo que este aprendizaje esperado, el de proponer fundamentos de los derechos humanos como la dignidad, la libertad y la igualdad, bien pueden ustedes evaluar a sus alumnos, a ver si comprendieron esta idea de que todos los seres humanos tenemos derechos y de que en algún momento, si nosotros concebimos que algo es injusto,
lo sentimos, ¿no? Que hay un sentir, una intuición que es mucho más amplia de lo que una ley positiva nos puede decir, pues también tenemos derecho a manifestarnos en contra de las leyes de manera cívica, ¿no? De las leyes que nos rigen. Y eso es lo que justamente va haciendo que un Estado vaya evolucionando y vaya mejorando en su legislación, ¿no? Entonces, espero que este breve video les haya sido útil y que pues, de alguna forma haya sido clara en la exposición. Mi nombre es Paola Rochón Herrera y en la plataforma de ética me pueden localizar con Paola Rochón Herrera. Ya, ese es mi nombre de usuario. Muchas gracias. Hasta luego.